Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y no es para menos. Si son fans de las series y de las historias que nos roban el corazón, sabrán de quiénes estoy hablando. Sí, estoy hablando de ellos, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Se imaginan? Justo cuando pensábamos que todo estaba dicho y hecho, llega algo que cambia las reglas del juego por completo. Así que si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a hacerlo ahora mismo. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras primicias y novedades. Porque hoy vamos a desgranar esta impactante noticia que ha sorprendido a propios y extraños, y que se ha convertido en el epicentro de todas las conversaciones. Como saben, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los nombres más sonados en la industria turca, y su química en pantalla fue simplemente explosiva. ¿Recuerdan Erkenci el pájaro soñador? Esa serie nos regaló momentos inolvidables y nos hizo soñar a todos. La conexión entre Can y Mehmet traspasaba la pantalla, y por eso, cada vez que surgía un rumor sobre ellos, el público enloquecía. Hemos seguido sus carreras de cerca, sus proyectos individuales, sus vidas personales, y siempre había esa chispa de curiosidad por saber qué pasaba entre ellos fuera de cámaras. Y hoy, esa chispa se ha convertido en un incendio, en un auténtico tsunami de emociones y especulaciones. La noticia ha explotado apenas hace unas horas, el 27 de noviembre de 2025, es algo que nadie vio venir. O tal vez sí, pero no nos atrevimos a creerlo. Es una de esas noticias que te hacen parar en seco y pensar, esto no puede ser verdad. Estamos hablando de un posible reencuentro, pero no como lo esperábamos. No se trata de una nueva serie juntos, ni de un proyecto cinematográfico convencional. Lo que ha salido a la luz es algo mucho más íntimo. Se rumorea, y con mucha fuerza, que Can Yaman y Mehmet Özdemir estarían planeando algo juntos que va más allá de lo profesional, algo que apunta a una reconexión profunda y significativa. Los detalles aún son un poco confusos porque, como les digo, es una noticia muy fresca, una información que ha comenzado a circular con sigilo pero con una fuerza arrolladora. Sin embargo, las fuentes cercanas a ambos artistas apuntan a una colaboración muy personal, algo que podría cambiar la percepción que tenemos de ellos, no solo como profesionales sino también como individuos. Se habla de un proyecto que les permitiría explorar una faceta diferente de su talento y, lo que es más intrigante, de su relación. Es un giro de guión que nadie anticipaba. Piensen en esto, ambos son talentosos, carismáticos y tienen una legión de seguidores que los adoran, una comunidad global que los ha acompañado en cada paso de sus carreras. La idea de que unan fuerzas de nuevo pero en un contexto distinto, es simplemente fascinante. Las especulaciones apuntan a que podría tratarse de algo relacionado con la producción, quizás un corto documental que explore su experiencia juntos en el set de Erkenci, no solo desde la perspectiva de los actores, sino como una mirada introspectiva a la magia que crearon. O incluso un proyecto de escritura creativa donde ambos aporten sus ideas, sus vivencias, sus reflexiones sobre ese momento crucial de sus carreras. Imaginen un vistazo detrás de cámaras de su icónica serie, pero contado por ellos mismos, con sus propias reflexiones, sus anécdotas y sus vivencias compartidas. Sería un tesoro para los fans, ¿no creen? Un regalo incalculable que nos permitiría revivir la esencia de esa conexión única. O quizás, y esto es solo una idea que me ronda la cabeza, y sé que a muchos de ustedes también, podrían estar colaborando en un proyecto que aborde temas sociales que les apasionan. Ambos son jóvenes, influyentes y con una gran conciencia social, así que no sería de extrañar que quisieran usar su plataforma para algo significativo, para transmitir un mensaje que vaya más allá del entretenimiento. Lo que sí está claro es que esta noticia no es un simple rumor pasajero, de esos que se disipan con el tiempo. Hay mucha energía y expectación alrededor de esta posible colaboración. Las redes sociales están que arden, los servidores echan humo con los hashtags #Can Yaman Mehmet Özdemir y #Erkenci Forever dominando las tendencias mundiales. Los fans no dejan de compartir sus teorías, sus esperanzas y sus más locos deseos sobre lo que podría ser este proyecto. Y es que cuando dos estrellas de esta magnitud deciden unir sus caminos, el público siempre espera algo grande, algo que marque un antes y un después, algo que trascienda las fronteras de lo esperado.
La comunidad de fans está en ebullición, crean. Un ambiente de anticipación palpable. Ahora, ¿qué hace que esta noticia sea tan impactante? Bueno, para empezar, recordemos que su relación profesional terminó de una manera un tanto abrupta. Después de Erkenci-Kuş, sus caminos se separaron profesionalmente y aunque siempre ha habido un cariño mutuo y un respeto profundo, la idea de un reencuentro directo, de volver a verlos compartir pantalla de la misma manera, parecía cada vez más lejana, casi un sueño imposible. Ambos han emprendido proyectos individuales muy exitosos, demostrando su talento por separado y consolidando sus carreras de manera impresionante. Can ha conquistado Italia con su carisma arrollador y sus nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, ganándose un lugar en el corazón de un nuevo público. Y Demet ha seguido brillando en series que han sido aclamadas internacionalmente, demostrando su versatilidad y su capacidad para emocionar. Por eso esta noticia de una colaboración, especialmente si tiene un tinte más personal, es tan sorprendente. Es como si volvieran a conectar de una manera que nadie predijo, una resurrección de su alianza profesional que ha reavivado la llama de la esperanza en millones de fans. Y aquí es donde la intriga se vuelve aún mayor, donde el misterio se profundiza. ¿Qué significa esta colaboración para su relación personal? Porque, seamos honestos, la química que tenían en Erkenci-Kuş era tan palpable, tan eléctrica, que muchos seguidores soñaban con que esa conexión trascendiera la pantalla, que se tradujera en algo más allá de la ficción. Si bien ambos han sido siempre muy discretos sobre su vida privada, manteniendo un aura de misterio, siempre ha habido esa pregunta latente en el aire. Y ahora, con este nuevo proyecto, esa aura se intensifica, se vuelve casi tangible. ¿Podría ser esto un indicio de algo más profundo? ¿Una forma de reconectar a nivel creativo que, quizás, reavive viejas chispas? No me atrevo a asegurar nada, mi trabajo es informar y analizar, pero la posibilidad está ahí, flotando en el aire, y es lo que hace que esta noticia sea tan deliciosa de analizar, tan fascinante de desmenuzar. Piensen en las posibilidades, en los escenarios que se abren ante nosotros. Podríamos estar ante un documental que no solo muestre el detrás de cámaras de su éxito, de la magia que crearon, sino también sus reflexiones sobre la fama, la presión, la montaña rusa de emociones que supuso ese torbellino de éxito repentino, y cómo se apoyaron mutuamente en ese viaje. O tal vez un proyecto literario conjunto donde exploren temáticas universales que resuenan con sus experiencias y sus sensibilidades, a través de sus perspectivas únicas. Imaginen un libro que combine la sensibilidad artística y la profundidad emocional de Demet con la energía vibrante y la pasión de Can. Sería un éxito asegurado. Sería una obra maestra literaria nacida de la sinergia de dos talentos excepcionales. Y si en el fondo hay una conexión personal que resurge, que se fortalece a través de este proyecto, sería la guinda del pastel, la confirmación de los sueños de muchos que siempre creímos en esa magia que emanaba de ellos. Las fuentes que han filtrado esta información son, como les digo, bastante fiables. Hablan de reuniones privadas, de borradores en discusión, de guiones en proceso de escritura, y de un entusiasmo compartido por lo que este proyecto podría representar para ellos y para su audiencia. No es algo que estén anunciando a bombo y platillo todavía, lo que añade un toque de exclusividad y secretismo a todo el asunto. Esto, por supuesto, solo aumenta la expectación, creando un aura de misterio que alimenta la imaginación colectiva. Es como si estuvieran preparando una sorpresa mayúscula, algo que nos dejará a todos boquiabiertos. Y hablando de la expectación, ¿cómo creen que reaccionará el público? Ya saben que los fans de Can y Demet son unos de los más apasionados y leales de la industria. Están acostumbrados a apoyarlos en cada paso, a celebrar cada uno de sus triunfos, y esta noticia, sin duda, va a generar un revuelo monumental. Veremos análisis profundos, teorías elaboradas, fanficción a niveles estratosféricos, y sobre todo, muchísima ilusión y esperanza. Para muchos es la oportunidad de verlos juntos de nuevo, de revivir esa magia que los convirtió en ídolos, de sentir esa conexión que tanto amamos. Es importante recordar que hasta ahora, estos son rumores y filtraciones. No hay un anuncio oficial por parte de Can Yaman o de Demet Özdemir. Sin embargo, cuando la información proviene de círculos cercanos a ambos artistas, de fuentes cercanas a la producción o a sus equipos de representación, y se mantiene con este nivel de consistencia, es muy probable que haya algo de verdad en todo esto. El hecho de que sea el 27 de noviembre de 2025,
una fecha que ahora quedará marcada en la historia del espectáculo turco, le da un toque aún más especial, casi kármico. Es como si el destino hubiera querido que esta noticia surgiera en un día concreto para que todos la recordemos como el inicio de algo extraordinario. Ahora, ¿qué podemos esperar de este proyecto si se materializa? Lo más probable es que sea algo que explore su legado juntos, su impacto en la cultura popular. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Creó un estándar para las comedias románticas turcas, elevó la vara de la producción y catapultó a Can y Demet a la fama internacional, convirtiéndolos en referentes del género. Un proyecto que les permita reflexionar sobre ese impacto, sobre los desafíos de la fama repentina, sobre las lecciones aprendidas y sobre la evolución de sus carreras individuales después de esa experiencia compartida, sería increíblemente valioso. Además, les permitiría conectar con su base de fans de una manera más profunda y auténtica, compartiendo su viaje de una forma inédita. Y si, como algunos sospechan, este proyecto también sirve como un punto de reencuentro personal, como un catalizador para una reconexión a un nivel más profundo, las implicaciones son aún más emocionantes, más dignas de un guión de película. Imaginen la narrativa que podría surgir de eso. Sería un testimonio de la evolución de las relaciones humanas, de cómo el arte y la vida se entrelazan de maneras sorprendentes y a veces impredecibles. No me malinterpreten, respeto enormemente su privacidad y su derecho a mantener su vida personal al margen del escrutinio público, pero como espectadores y fans, es natural que sintamos esa curiosidad por la conexión especial que existía entre ellos, esa chispa que tantos admiramos. Por ahora, solo podemos especular y esperar con ansias. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto a todos en vilo, ha generado una ola de emoción y expectativa que recorre el mundo entero. La fecha 27 de noviembre de 2025 ya está grabada a fuego en la memoria de los fans. Y la anticipación por saber que están cocinando Can Yaman y Demet Özdemir es más alta que nunca, alimentada por la esperanza de que sea algo verdaderamente especial. Este es el tipo de noticias que nos encantan compartir aquí, esas que nos hacen soñar, especular y sobre todo, mantenernos conectados al vibrante mundo del entretenimiento. Así que para resumir un poco todo esto, la noticia de hoy, que ha explotado como un petardo el 27 de noviembre de 2025, gira en torno a un posible e impactante proyecto conjunto entre Can Yaman y Demet Özdemir. No se trata de una serie más, no es un regreso a sus roles anteriores, sino de algo que podría ser mucho más personal e íntimo, explorando su legado, su conexión y quizás, solo quizás, reavivando algo más profundo. Las fuentes son sólidas, la expectación es masiva, y el futuro de este proyecto promete ser uno de los temas más comentados del año. Y ahora, mis queridos amigos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de proyecto creen que podrían estar planeando? ¿Les gustaría que hubiera un trasfondo personal en esta colaboración? ¿Se imaginan un documental íntimo, un libro reflexivo o algo completamente inesperado? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías, sus esperanzas y sus opiniones más locas. Compartan conmigo esa energía que nos une a todos los fans. Y si disfrutaron de este vídeo y les mantuvo al borde del asiento, no olviden darle un buen me gusta, un pulgar hacia arriba que me indica que les ha gustado y que les ha parecido interesante. Compártanlo con todos sus amigos que también son fans de Can y Demet, para que nadie se pierda esta noticia bomba. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para formar parte de nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras primicias. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de las próximas novedades, de los próximos vídeos que les prepararé con todo mi cariño. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este análisis tan emocionante, y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias que los mantendrán pegados a la pantalla. ¡Chao!